Mis padres me escondieron a mi verdadera madre toda mi vida, la conocí por accidente cuando fui voluntario en un refugio. Nunca imaginé que una decisión tan simple como ayudar en un comedor comunitario cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Crecí en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y las casas tienen jardines pequeños pero bien cuidados. Mi infancia fue, en apariencia, normal. Mamá y papá siempre estuvieron ahí, él, un contador callado pero afectuoso, ella, una maestra de primaria que siempre tenía una sonrisa para mí. Me criaron con amor, con reglas claras, pero nunca me faltó nada. O eso pensaba. Siempre hubo algo, una especie de vacío que no podía explicar, como si una pieza de mi vida estuviera fuera de lugar, pero no sabía cuál. A los 18 años, ya en la universidad, me uní a un grupo de voluntarios que ayudaba en un refugio para personas sin hogar en el centro de la ciudad. No era algo que hubiera planeado, simplemente necesitaba créditos para una materia de servicio comunitario. El lugar era un caos organizado, ollas humeantes, filas de personas esperando comida, voluntarios corriendo de un lado a otro. Olía a sopa de verduras y a desinfectante, y el ruido de las charlas llenaba el aire. Ahí fue donde la vi por primera vez. Ella estaba en la cocina, removiendo una olla enorme con una cuchara de madera. Era una mujer mayor, quizás en sus 60, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y una mirada que parecía cargar con demasiadas historias. No sé por qué me fijé en ella. Había algo en su forma de moverse, en cómo sus manos temblaban un poco al servir la sopa, que me hizo quedarme mirándola más de lo normal. Cuando levantó la vista y me miró, sentí un nudo en el estómago. Sus ojos eran como los míos. No sabría explicarlo, pero fue como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo. Me acerqué para ayudarla a servir, más por curiosidad que por otra cosa. Me dijo que se ofrecía como voluntaria desde hacía años, que le gustaba ayudar porque la vida no había sido amable con ella. Su voz era suave, pero tenía un peso que me hizo querer saber más. Hablamos un rato, nada profundo, solo cosas del refugio, pero cada palabra suya me dejaba con más preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué sentía esa conexión extraña? Antes de irme, me dio una sonrisa triste y dijo, «Eres un buen chico. Cuídate mucho, ¿sí?» No sé por qué, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, en casa, no podía sacármela de la cabeza. Intenté hablar con mis padres, preguntándoles si alguna vez habían hecho voluntariado o conocido a alguien en un refugio como ese. Mamá se puso tensa de inmediato. «¿Por qué preguntas eso?», dijo, cortante, mientras pelaba papas con más fuerza de la necesaria. Papá solo carraspeó y cambió de tema. Su reacción me dejó descolocado. Nunca los había visto actuar así, como si escondieran algo. Decidí no insistir, pero algo dentro de mí ya no estaba en paz. Días después, volví al refugio. No lo admitía del todo, pero quería verla de nuevo. La encontré en el mismo lugar, sirviendo comida con esa calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Esta vez, me armé de valor y le pregunté más sobre ella. Me contó que había tenido una vida difícil, que había perdido mucho, pero no dio detalles. Cuando le dije que estudiaba en la universidad, sus ojos se iluminaron, pero también se llenaron de algo que parecía dolor. «¡Qué orgullo!», murmuró, casi para sí misma. Luego, como si se arrepintiera de haberlo dicho, se dio la vuelta y siguió trabajando. Empecé a ir al refugio más seguido, no solo por los créditos, sino porque necesitaba entender por qué esa mujer me hacía sentir así. Cada conversación con ella era como armar un rompecabezas sin saber cómo era la imagen final. Una vez, mientras limpiábamos mesas, mencionó que había vivido en un pueblo pequeño, el mismo donde mis padres decían que yo había nacido. Mi corazón dio un vuelco. Intenté preguntarle más, pero ella cambió de tema rápidamente, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en casa, encontré una caja vieja en el ático. No era algo que buscara, solo estaba ayudando a mamá a organizar cosas. Dentro había fotos, cartas y documentos. Entre ellos, un certificado de nacimiento. El mío. Pero algo no cuadraba. El nombre de la madre no era el de mi mamá. Era otro. Un nombre que no reconocí, pero que, al leerlo, hizo que se me helara la sangre. Era el mismo nombre que la mujer del refugio había mencionado de pasada una vez, como si no tuviera importancia. Con el corazón latiendo a mil, guardé el documento en mi mochila. No le dije nada a mis padres. No podía. No todavía. Necesitaba respuestas, pero también tenía miedo de lo que podría descubrir. Esa noche,
apenas dormí, pensando en ella, en mis padres, en ese certificado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué mis padres nunca me habían dicho la verdad? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que la hubiera encontrado por pura casualidad? La caja en el ático se convirtió en una obsesión. No podía dejar de pensar en ese certificado de nacimiento, en ese nombre que no coincidía con el de mi mamá. Cada vez que miraba a mis padres, sentía una mezcla de amor y desconfianza. ¿Cómo podían haberme ocultado algo tan grande? Decidí que necesitaba más pistas, pero no quería enfrentarlos todavía. No estaba listo para romper la frágil normalidad de nuestra casa. Volví al refugio con un nudo en el pecho. La mujer, que ahora sabía que se llamaba Marta, estaba allí, como siempre, sirviendo comida con esa calma que escondía un torbellino de emociones. Me acerqué con cuidado, tratando de no parecer demasiado insistente. Le pregunté cosas triviales, cómo había sido su semana, si le gustaba cocinar. Pero en mi mente, todo giraba en torno a ese certificado. Quería preguntarle directamente, pero algo me detenía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si era una coincidencia? Pero sus ojos, su voz, la forma en que me miraba, todo me decía que no lo era. Una tarde, mientras ordenábamos cajas de donaciones, Marta dejó caer un comentario que me dejó helado. Hablábamos de música, algo inofensivo, y mencionó que siempre había querido tocar el piano, pero que la vida no le dio chance. Luego, casi sin pensar, dijo, mi pequeño solía calmarse con una canción que yo tarareaba, una que inventé cuando era joven. Me quedé inmóvil. Esa frase, mi pequeño, resonó en mi cabeza. No sé cómo, pero logré preguntarle, con la voz temblorosa, si había tenido hijos. Ella se quedó callada un momento, mirando al suelo, y luego respondió, tuve un hijo, pero, lo perdí hace mucho. Sus palabras fueron como un golpe. No dio más detalles, y yo no insistí. Pero esa noche, en mi cuarto, no pude dormir. ¿Era yo ese pequeño? ¿Era posible? Decidí investigar más en casa. Mis padres estaban fuera por el fin de semana, así que aproveché para revisar el ático de nuevo. La caja seguía ahí, polvorienta, como si nadie la hubiera tocado en años. Entre los papeles, encontré una carta. Estaba escrita a mano, con una letra temblorosa, y dirigida a una mujer cuyo nombre no reconocí al principio. Hablaba de un bebé, de una decisión difícil y de darle una vida mejor. Mi corazón se aceleró. La carta no estaba firmada, pero la fecha coincidía con el año de mi nacimiento. También encontré una foto vieja, arrugada, de una mujer joven sosteniendo a un recién nacido. La mujer se parecía a Marta, pero más joven, con una sonrisa que no tenía el peso de los años. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito, para siempre en mi corazón. No había nombres, pero no necesitaba más. Sabía que era ella. Con la carta y la foto en la mano, me senté en el suelo del ático, temblando. Todo empezaba a encajar, pero a la vez se sentía como si el mundo se derrumbara. Mis padres, los que me habían criado, ¿me habían mentido toda la vida? ¿Por qué? ¿Qué había pasado para que Marta perdiera a su hijo? Y, sobre todo, ¿cómo iba a enfrentarme a esto sin destruir todo lo que conocía? La siguiente vez que vi a Marta en el refugio, estaba decidido a hablar con ella, pero no sabía cómo. Me acerqué mientras limpiábamos la cocina al final del día. El lugar estaba casi vacío, solo se oía el eco de los platos siendo guardados. Me armé de valor y le pregunté si alguna vez había vivido en el pueblo donde yo nací. Ella se quedó quieta, con un trapo en la mano, y me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Sí, dijo finalmente, hace mucho tiempo. Intenté seguir, preguntándole si había tenido familia allí, pero ella se puso nerviosa, dijo que tenía que irse y salió casi corriendo. Su reacción me dejó destrozado. Era como si supiera algo, como si estuviera huyendo de la verdad tanto como yo quería encontrarla. Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir dando rodeos. Saqué el certificado de nacimiento y la carta, los puse frente a mí y marqué el número de mis padres. Mi mano temblaba mientras esperaba a que contestaran. Cuando lo hicieron, no pude contenerme. Necesito que me digan la verdad, dije, con la voz quebrada. ¿Quién es Marta? ¿Por qué su nombre está en mi certificado de nacimiento? Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado. Luego, escuché a mi mamá sollozar. No es tan simple, dijo. Por favor, ven a casa. Hablaremos. El viaje de regreso a casa fue una eternidad.
Cada kilómetro en el autobús se sentía como un paso hacia un abismo del que no podía escapar. Mis padres me habían pedido que fuera a hablar, pero el silencio de esa llamada, el sollozo de mi mamá, me tenía al borde de un ataque de nervios. Llevaba la carta y el certificado de nacimiento en mi mochila, como si fueran pruebas de un crimen que aún no entendía. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo iba a mirarlos a los ojos sabiendo que me habían ocultado algo tan grande? Cuando llegué, la casa estaba en penumbra. Mis padres estaban en la sala, sentados en el sofá, con las manos entrelazadas como si se aferraran el uno al otro para no derrumbarse. Mamá tenía los ojos rojos, y papá, que siempre era el fuerte, parecía más pequeño, encorvado. Me senté frente a ellos, con la mochila en el regazo, y saqué el certificado. Explíquenme esto, dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Mamá se tapó la cara con las manos, y papá suspiró profundo, como si llevara años cargando ese suspiro. No queríamos que lo supieras así, empezó papá, con la voz baja. No queríamos que lo supieras nunca, si te soy honesto. Me contaron una historia que nunca imaginé. Hace casi 20 años, ellos no podían tener hijos. Habían intentado todo, pero los tratamientos no funcionaban, y la idea de adoptar formalmente era un laberinto de trámites y esperas. Entonces, una amiga de mamá, que trabajaba en un hospital rural, les habló de una joven que estaba en una situación desesperada. Era Marta. Una madre soltera, sin recursos, que no podía criar a su bebé. Mis padres no dieron detalles de por qué, pero dijeron que ella tomó la decisión de darme en adopción, no porque no me quisiera, sino porque creía que era lo mejor para mí. Fue un acuerdo privado, dijo mamá, con la voz rota. No hubo papeles oficiales, solo el certificado que ella firmó antes de irse. Prometimos cuidarte como si fueras nuestro, y lo hemos hecho. Eres nuestro hijo. Sus palabras eran sinceras, pero cada una dolía como un cuchillo. ¿Un acuerdo privado? ¿Sin papeles? ¿Cómo podían haber vivido con ese secreto? Les pregunté por qué nunca me lo contaron, y papá respondió, teníamos miedo de perderte. De que nos vieras diferente. Mamá solo lloraba, diciendo que lo sentía, que siempre quiso protegerme. Salí de la casa esa noche sin saber cómo sentirme. Los amaba, pero también estaba furioso. Me habían mentido toda la vida. Marta era mi madre biológica, y ellos la habían borrado de mi historia como si no existiera. Pero también pensé en ella. ¿Por qué no me buscó? ¿Sabía quién era yo cuando me vio en el refugio? Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar del todo. Volví al refugio unos días después, con el corazón en la mano. Necesitaba hablar con Marta, pero cuando llegué, no estaba. Una de las otras voluntarias me dijo que había dejado de venir desde la última vez que hablamos. Se veía rara, como si algo la hubiera asustado, dijo. Mi estómago se retorció. ¿Había huido por mi culpa? ¿Sabía que yo estaba empezando a sospechar? Pregunté si alguien sabía dónde vivía, pero nadie tenía detalles. Solo sabían que a veces se quedaba en un albergue temporal cerca del centro. Pasé días buscándola. Fui a cada albergue que pude encontrar, pregunté en la calle, mostré la foto que había encontrado en el ático. Nadie la reconocía, o si lo hacían, no querían decir nada. La ciudad, que siempre me había parecido acogedora, de repente se sentía enorme y hostil. Cada noche, al volver a mi cuarto, miraba la carta y la foto, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. En una de esas noches, noté algo en la carta, una mención a una hermana que había ayudado a Marta en el pasado. No decía quién era, pero era un hilo del que podía tirar. Decidí rastrear a esa hermana. No tenía mucho, solo el nombre del pueblo donde todo había pasado y la esperanza de que alguien supiera algo. Fui al registro civil del pueblo, un edificio viejo con olor a papel húmedo. La empleada, una señora mayor con cara de aburrimiento, me ayudó a buscar registros de Marta. Encontramos un acta de nacimiento de una mujer con su nombre, y ahí estaba, tenía una hermana menor, Clara, que aún vivía en el pueblo. La empleada no quiso darme más datos, pero con el nombre y un poco de búsqueda en redes sociales, di con una dirección. El fin de semana, manejé hasta el pueblo. Era un lugar pequeño, de calles polvorientas y casas de adobe. La casa de Clara era modesta, con un patio lleno de macetas. Cuando toqué la puerta, una mujer de unos 50 años abrió. Se parecía tanto a Marta que casi se me para el corazón. Le expliqué quién era, sin entrar en detalles, solo dije que conocía a Marta del refugio y que necesitaba encontrarla. Clara me miró con desconfianza, pero algo en mi expresión debió ablandarla,
porque me invitó a pasar. Adentro, me ofreció un café y empezó a hablar. Me contó que Marta había tenido una vida dura, marcada por malas decisiones y peores circunstancias. Cuando se quedó embarazada de mí, estaba sola, sin trabajo, sin apoyo. Clara intentó ayudarla, pero Marta estaba decidida a darme en adopción. Dijo que no quería que crecieras en la miseria, explicó Clara, con los ojos vidriosos. Después de eso, se fue del pueblo. Nunca superó lo que hizo. Siempre decía que era su mayor dolor, pero también su mayor amor. Le pregunté dónde estaba ahora. Clara dudó, pero finalmente me dio una dirección en la ciudad. No sé si querrá verte, advirtió. Lleva años cargando esa culpa. Si la buscas, sé amable con ella. Salí de esa casa con una mezcla de alivio y terror. Por fin tenía una pista real, pero también sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué le diría a Marta? ¿Cómo le dices a alguien que sabes que es tu madre, cuando ella cree que te perdió para siempre? La dirección que Clara me dio era un edificio viejo en una calle ruidosa del centro. Era un albergue temporal, de esos que parecen sostenerse por pura voluntad. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el bullicio de la ciudad. Llevaba la foto y la carta en mi mochila, como un ancla a la verdad que estaba a punto de enfrentar. Subí las escaleras desgastadas, y en la recepción, una mujer cansada me confirmó que Marta estaba allí. Habitación 12, segundo piso, dijo, sin levantar la vista de su revista. Cada paso hacia esa puerta sentía como si el suelo pudiera desvanecerse bajo mis pies. Toqué 2 veces, suave, casi esperando que nadie respondiera. Pero la puerta se abrió, y allí estaba Marta. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el cabello gris suelto y los ojos cansados, pero seguía siendo ella. Me miró, y por un segundo, pareció que no me reconocía. Luego, algo cambió en su rostro, como si una sombra se deslizara sobre ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. No supe cómo empezar. Saqué la foto de la mochila y se la mostré. Sus manos temblaron al tomarla, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. No podía dar más rodeos. Sé quién eres, dije, con la voz quebrada. Sé que eres mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta, y por un momento pensé que se desmayaría. La ayudé a sentarse en una silla desvencijada dentro de la habitación. No dijo nada, solo miraba la foto, acariciándola con los dedos como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. Finalmente, habló, y su voz era un hilo de dolor. Nunca quise que lo supieras así. Nunca quise que me encontraras, no en este estado. Me contó todo. Hace 20 años, Marta era una joven sola, atrapada en un pueblo donde todos la juzgaban. El padre de su bebé, un hombre que prometió quedarse, desapareció cuando supo del embarazo. Sin dinero, sin apoyo, y con una familia que apenas sobrevivía, Marta se hundió en la desesperación. Clara, su hermana, fue la única que estuvo a su lado, pero no era suficiente. Cuando nací, Marta me tuvo en sus brazos solo unos días antes de que una trabajadora del hospital, amiga de mis padres adoptivos, le ofreciera una salida, una pareja que podía darme la vida que ella no podía. Te miraba dormir y sabía que no podía darte nada, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quería que tuvieras un futuro, no mi miseria. Me explicó que el acuerdo fue rápido, casi clandestino. Mis padres adoptivos pagaron los gastos del hospital, y ella firmó el certificado de nacimiento antes de entregarme. Después, se fue del pueblo, incapaz de soportar la culpa. Durante años, intentó reconstruir su vida, pero el peso de haberme abandonado la persiguió. Cuando me vio en el refugio, sospechó quién era yo. Mis preguntas, mi interés, la forma en que la miraba, todo le gritaba que yo era su hijo. Por eso huyó. No podía enfrentar la verdad, no podía soportar la idea de que yo la viera como era ahora, una mujer rota, viviendo de la caridad, sirviendo sopa en un refugio. Escucharla fue como recibir un golpe tras otro. Sentí rabia, tristeza, amor, todo al mismo tiempo. Quería odiarla por rendirse, pero también quería abrazarla por todo lo que había sacrificado. Le conté sobre mis padres adoptivos, sobre cómo me habían criado, sobre la caja en el ático, sobre mi búsqueda. Ella escuchó en silencio, asintiendo, como si cada palabra confirmara algo que siempre supo. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Cada año, en tu cumpleaños, cantaba esa canción que te calmaba de bebé. Era lo único que me hacía sentir que aún eras mío.
Pasamos horas hablando. Me contó historias de su juventud, de sus sueños rotos, de cómo el refugio le dio un propósito cuando todo lo demás se desmoronó. Yo le conté sobre mi vida, mis estudios, mis miedos. Por primera vez, sentí que encajaba en mi propia historia, como si esa pieza que siempre faltó estuviera finalmente en su lugar. Antes de irme, le prometí volver. No tienes que hacerlo, dijo ella, con esa sonrisa triste que ya conocía tan bien. Pero quiero hacerlo, respondí. Y lo decía en serio. En los días siguientes, hablé con mis padres adoptivos de nuevo. Esta vez, no hubo gritos ni reproches. Les conté sobre Marta, sobre nuestra conversación, sobre todo lo que había aprendido. Mamá lloró, pero esta vez de alivio. Papá me abrazó y dijo, siempre serás nuestro hijo, pero entendemos que ella también es parte de ti. Fue duro, pero también sanador. Ellos no eran los villanos, solo personas que hicieron lo mejor que pudieron con las cartas que les tocaron. Marta y yo empezamos a vernos más. No era fácil. Había años de distancia, de dolor, de preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, construimos algo. No era la relación de madre e hijo que vemos en las películas, pero era nuestra. A veces íbamos por un café, otras veces solo hablábamos en el refugio. Un día, me llevó a un parque y tarareó esa canción que mencionó, la que cantaba cuando yo era bebé. No sé si fue la melodía o el peso de todo lo que habíamos pasado, pero lloré como nunca antes. Ella me abrazó, y por primera vez, sentí que no había más secretos entre nosotros. Hoy, miro atrás y pienso en cómo un simple voluntariado cambió mi vida. Encontrar a Marta no llenó el vacío que siempre sentí, pero me dio algo mejor, la verdad. Mis padres adoptivos siguen siendo mi familia, los que me criaron, los que me dieron un hogar. Pero Marta es mi raíz, la que me dio la vida y cargó con el dolor de dejarme ir. No hay finales perfectos, pero este es el mío, una vida con dos familias, con amor y cicatrices, con preguntas que ya no necesitan respuesta. Porque, al final, lo que importa no es de dónde vienes, sino cómo eliges seguir adelante.